Estación de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús siempre nos va explicando tantas cosas lindas de nuestra vida cristiana, sobre la vida de Jesús, sobre la vida de los santos, sobre los sacramentos, sobre la iglesia, sobre la misión, sobre los discípulos, sobre la Biblia. Todo vamos aprendiendo, queridos niños. No se olviden que aprender con Jesús es aprender a caminar en nuestra vida. Tenemos que aprender desde chiquititos. Tenemos que ir alimentándonos. No podemos decir, queridos niños, cuando yo sea grande, si yo decido, me voy a hacer cristiano o me voy a bautizar. No, queridas chicas, desde chiquititos tenemos que comenzar a formarnos, a saber y a dar razones de nuestra fe. Nosotros cuando somos chiquititos nos dan de comer. Vamos a tomar la leche, vamos a comer el purecito. Así también, queridos chicos, desde pequeñitos tenemos que ir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Tenemos que ir aprendiendo los criterios, los valores, las cosas lindas, todo lo que Jesús nos va enseñando para que cuando seamos más grandes podamos decir: yo verdaderamente estoy contento, estoy feliz porque conozco a Jesús y vivo feliz porque vivo según las normas, las reglas, los mandamientos de Dios. Bueno, queridos niños, nosotros entonces así estamos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así estamos comenzando, queridos niños, con un tema hoy muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la vida oculta de Jesús. La vida oculta de Jesús. Nos llama un poco la atención y queremos saber qué significa la vida oculta de Jesús. ¿Cómo tenemos que entender? ¿Cómo tenemos que aprender? ¿En qué consiste la vida que está oculta de Jesús? Y vamos a reflexionar y vamos a procurar entender. Porque nosotros en la Biblia tenemos una partecita, hasta los 12 años sabemos de Jesús. Y después la Biblia, el Evangelio, no nos cuenta nada sobre la vida de Jesús, solamente ya cuando tiene 30 años. Y entonces a eso le llamamos, a ese espacio, queridos niños, de los 12 años hasta los 30 años, la vida oculta. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Bueno, queridos niños, vamos a estar atentos entonces. Primero vamos a escuchar la palabra de Dios que nos motiva, que nos da fuerza, que nos entusiasma para entender después las cosas lindas que Él nos quiere enseñar. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Concluyan pues, esa obra, lo que se ha decidido con entusiasmo, debe ser llevado a cabo según las propias posibilidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado tu palabra, después de haber entendido cosas maravillosas que nos vas contando, también nosotros queremos estar atentos a tu llamado, estar atento a lo que siempre nos vas diciendo y aquello que nos vas entregando, querido Jesucito. Bueno, ahora entonces estemos atentos, queridos niños. Nosotros vamos a volver enseguida. Yo siempre les pido que tengan su cuadernito, que tengan su Biblia, que tengan algo para escribir, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. ¡Es agua fresca! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Taré! Es tu hijo, es un regalo de tu esposa. Tenlo, abrázalo. Este niño es el hijo de Taré, mi hijo. Y lo llamaré Abraham, que significa del Dios enaltecido, para que crezca fuerte, valiente y justo, y su progenie sea tan numerosa como las estrellas, para que brille sobre los hombres como el sol después de la tormenta, para que brille en la noche como la estrella de la mañana. El hijo de Taré se llama Abraham. Come un poco. ¡Sí! ¡Puedes! ¡Eso es! Me has ganado, Abraham. Oye, estoy buscando el campamento de Taré. ¿Sabes en dónde queda? Desde luego, si usted sigue el curso del río, lo encontrará tras los juncos. Te agradezco mucho. ¿Eres uno de los que viven allí? Me llamo Abraham, señor, y soy hijo de Taré. Sí, entiendo. Hasta luego. Han transcurrido 3 días y seguimos negociando. Pero para comprar 15 camellos, 15 caballos y 5 carneros pides un precio que es demasiado alto. Quiero pagar el precio justo por los animales. Realmente no tenemos tanto dinero. Podrías bajarle un poco, ¿no crees? El dinero que pido no es demasiado por todos esos animales que crié con mi propio sudor. Creo entonces que debes pagarlo. ¡Pero pides demasiado! Es un precio justo, un precio justo. ¿Ah? ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Que puedes! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! Tienes un hijo valiente, Taré. Pero pides demasiado por todo ese ganado y eres demasiado exigente. Lo que quieres pagarme es muy poco. En realidad no tengo prisa, amigo. Estaré de vuelta en una semana. No me encontrarás. La caravana estará muy lejos. No, Taré, no te vayas de aquí. Te daré una buena razón para no hacerlo.
Ya, cállate. Toma esto. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos enseña cosas maravillosas. ¿Sobre qué hoy estamos aprendiendo? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la vida oculta de Jesús. La vida oculta de Jesús de Nazaret. Jesús entonces, queridos niños, vivió en Nazaret. Sabemos que nació ¿dónde? En Belén. Y luego se fue con su papá y con su mamá, con María y José, fueron a Nazaret. Y ahí Jesús fue educado, en ese lugar. Entonces Jesús fue criado por José y por María. Y en esta vida tranquila, en esta vida en que nosotros ahora vamos a ir conociendo y vamos a ir escuchando qué nos cuentan sobre Jesús. Hay también, queridos niños, y les voy a contar, y escuchen bien para que ustedes sepan, hay también otros escritos, cosas que se escriben de Jesús, de otras comunidades, de otras personas, en forma un poco ya tardía, se escribió muy tarde después de los evangelios, que se les llaman los evangelios apócrifos. Estos son otros libros, queridos niños, importante. Después vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo también, queridos niños. Y vamos a ir, sobre todo, concentrándonos para entender qué es lo que ellos querían comentarnos y querían contarnos con los evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos quiere decir evangelios que están fuera de circulación, que están escondidos, que no están entonces allí para que todos puedan leer. Pero ¿por qué esos evangelios se pusieron de un lado, queridos chicos? Porque se fueron escribiendo después con el tiempo. Y entonces por eso se les llama apócrifos. Es decir, estos evangelios no se ponen al tapete. Estos evangelios no tienen la gran importancia que tienen los evangelios que escribieron los primeros discípulos de Jesús, la primera comunidad de Jesús en los primeros años después de su muerte y de su resurrección. Los evangelios apócrifos se escriben mucho después de una reflexión que van haciendo y que quieren justamente contarnos sobre la vida oculta de Jesús. Jesús pasó la parte más grande de su vida en el pequeño pueblo de Nazaret, en Galilea. Cuando era niño, jugaba en la calle con los demás niños e iba a la sinagoga para aprender a leer y conocer las Escrituras. Vivía en su casa con María y con José, que lo educaban con cariño. Qué buenos ratos pasarían con Jesús. Y así es entonces como se nos enseña que Jesús entonces pasó gran parte de su vida allí en Nazaret. Él estuvo en Nazaret. Como no sabemos tantas cosas de él, qué él iba haciendo ahí, evidentemente que algunas cositas, como todo niño, como todo adolescente, también como todo joven, Jesús vivió su vida de todos los días en Nazaret. Escuchemos algo más, queridos niños. Siguiendo la costumbre, se puso a trabajar desde muy joven en el taller de José y desde que cumplió 12 años, acompañaba a sus papás a Jerusalén para celebrar la fiesta judía de la Pascua. Y así entonces él jugaba con los niños, jugaban con sus amiguitos, jugaban con los adolescentes. Jesús también fue aprendiendo, ¿verdad? Con papá, con mamá, con María, con José.
a vivir la vida de todos los días. Así como ustedes, así como los más pequeños, así como yo también cuando era pequeñito, queridos chicos, igual que ustedes, también yo tenía a mi papá, mi mamá, quienes me enseñaban, quienes me ayudaban, quienes me guiaban, quienes de vez en cuando también me daban un chachá en la cola, si me portaba mal, si yo comenzaba a llorar y a patalear, mi hijo, chachá en la cola, y así entonces uno se va educando y va aprendiendo lo que Dios verdaderamente quiere de cada uno, queridos niños. O cuando mi mamita, mi papito me decían, mi hijo, tenés que estudiar, tenés que dedicarle tu tiempo a tu estudio, tenés que aprender a leer, tenés que aprender a sumar y a restar. Y entonces, queridos niños, uno se sentaba con su cuadernito o con su libro de lectura y comenzaba a practicar. Así tenemos que hacer nosotros, queridos niños. También Jesús fue educado por María y por José. Vamos a seguir escuchando un poquitito más a ver cómo era esta vida silenciosa y oculta de Jesús. Así, sin nada extraño, fueron pasando los años, y era Dios mismo viviendo entre los hombres y mujeres de aquel pueblecito. Y así entonces pasaban los años de Jesús, aprendiendo, viviendo allí en Nazaret, donde pasó la gran parte de su vida. Imagínense, queridos niños, Dios mismo que estaba en medio de nosotros, el Dios oculto en medio de nosotros, la vida oculta de Jesús. Pero esta era la realidad de nuestro Salvador, era la realidad de Jesús. Bueno, queridos niños, vamos a estar siempre atentos. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo nuevamente con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. El Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan, los 4 evangelios. Pero queridos chicos, ahí no está todo escrito. No es una biografía. No es que se dice Jesús se levantó, Jesús desayunó, Jesús se fue de pesca, Jesús se fue a bañarse. Jesús. No, queridos niños. Aquí en los evangelios nosotros encontramos las cosas más importantes que nos sirven a nosotros hoy para ser santos, para ser buenos, para imitar, para escuchar la palabra de Dios, para saber, para comprender y sobre todo, queridos chicos, para ponerlo en práctica. Qué lindo entonces que nosotros sepamos estas cositas. Qué lindo que nosotros podamos entender, comprender y sobre todo centrarnos en esta fuerza y en esta gracia de Dios. Bueno, queridos niños, nosotros ahora vamos a entrar en algo más. Vamos a procurar sobre todo entender y vamos a procurar sobre todo mirar las cosas lindas que nos ofrecen siempre en nuestra catequesis. Por lo tanto, vamos ahora en este momento a hacer las preguntitas. A ver si ustedes pueden responderme, queridos niños. ¿Dónde pasó Jesús gran parte de su vida, queridos niños? Jesús pasó la parte más grande de su vida en el pequeño pueblo de Nazaret, en Galilea. Muy bien, Jesús pasó gran parte de su vida en la ciudad de Nazaret. Allí en ese lugar Jesús estuvo con su mamita, con su papito y gran parte de su vida, casi hasta el final. Nosotros decimos, queridos chicos, que Jesús recién a los 30 años, Jesús sale de Nazaret y comienza a predicar el Evangelio. Y entonces, desde que nació, cuando viene después de que fueron hacia Egipto, porque Herodes quería matar al niño, y luego de que haya muerto Herodes, ellos vuelven de nuevo, ellos dicen, el Evangelio nos cuentan que ellos fueron hasta Nazaret, fueron a vivir en Nazaret. Muy bien, queridos chicos, y entonces nosotros aquí nos estamos encontrando en un lugar muy importante para darnos cuenta de que aquí Jesús pasó la gran mayoría de su vida en Nazaret. Y ahora vamos a otra preguntita muy importante, queridos niños. ¿Qué es lo que Jesús, queridos niños, hacía también cuando Él era pequeño? ¿Qué hacía Jesús cuando Él era niño? Cuando Jesús era niño, jugaba en la calle con los otros niños
e iba a la sinagoga para aprender a leer y conocer las Escrituras. Asimismo, Jesús también jugaba, Jesús también aprendía a leer, Jesús también aprendía a trabajar, Jesús aprendía las cosas de todos los días de una familia, así como cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña mamita? ¿Qué nos enseña papito? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Todas estas cositas que se nos ofrecen, queridos chicos, es lo que nosotros hoy también vamos descubriendo. Estas son las cosas lindas y maravillosas que el Señor nos va enseñando y así vamos aprendiendo. Y Jesús también. Jesús va aprendiendo cosas lindas y maravillosas de mamita María, de papito San José y toda la gran familia, la sagrada familia que vive en Nazaret. Eso es lo que Jesús hacía, jugaba y estaba con sus compañeritos y estudiaba y trabajaba, iba aprendiendo el arte también y el oficio de su papá y todo lo que se le enseñaba como un buen niño. Y ahora, queridos niños, vamos a esta segunda preguntita. ¿Quién era ese niño que vivía entre los hombres en realidad? ¿Quién era este Jesús que estaba, queridos niños, nada más y nada menos que entre los hombres? El niño que vivía entre los hombres y las mujeres era el mismo Dios. Muy bien, queridos niños, ¿quién era verdaderamente? Y era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿Quién era entonces, queridos niños? Era el Hijo de Dios. Él estaba con nosotros, Él estaba en medio de nosotros, Él hacía las cosas como hacemos todos nosotros y como hacen todos nuestros niños. Importante entonces que tengamos en cuenta este aspecto. Importante que nosotros busquemos también y hagamos igualito nosotros, que también nosotros nos esforcemos, que también nosotros luchemos, que también nosotros hagamos lo más lindo que pueda existir, queridos niños, así como Jesús, porque Jesús era nada más Dios en medio de nosotros, porque Jesús era la encarnación de Dios. Encarnación de Dios. Dios que se había encarnado y que entró en nuestra historia y nosotros lo celebramos en la Navidad. Navidad, natividad, nacimiento quiere decir eso, queridos niños, de un Dios que entra en nuestra historia y camina en el día a día con nosotros. Entonces, ¿quién vivía en medio de los hombres allí en Nazaret? Nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis de todos los días. Y ahora vamos a hacer nuestra oracióncita y le vamos a pedir que Él traiga su reino en medio de nosotros y decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos, y sobre su familia y sobre todos sus padres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, hemos concluido nuestra catequesis del día de hoy y volvemos con nuestro programa. Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.